Bendiciones de nuevo, nuestro José Briceño. Ahora estamos desde el estado de Nueva York transmitiendo para el mundo, por ende internacional, para todos los que nos están viendo a través de la web. Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Esta es nuestra clase número 13 y estamos intercediendo al Eterno, al Creador, que esta palabra que estamos transmitiendo sea de bendición para los que la están escuchando, que están aprendiendo y están formando un carácter para el establecimiento del reino. El deseo de Dios, el más grande deseo de Dios, es que estas verdades del reino se transmitan. Ya esto es un mensaje, es un tema, tópico, título, como usted lo quiera llamar, que no se está desarrollando en nuestra congregación y que tanta falta hace. Alguien dijo que el Evangelio, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, es una religión más. ¿Y cómo se manifiesta el poder del Espíritu? ¿Dónde hay presencia? Cuando se camina en un creyente, en una iglesia que camina en fe, en lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero es imposible caminar en fe si no se conoce todo lo que tenga que relación con la fe. La iglesia necesita tener un conocimiento, lo que podemos llamar una cátedra de fe. Necesita tener conocimiento acerca de lo que es la fe para poder caminar en ella. Muchos murieron creyendo que tenían fe y no estaban caminando de fe, tal vez caminando en un terreno de presunción, de ocultismo, y para usted de contar. Por eso es importante conocer todo lo que tenga que ver con la fe. En esta oportunidad, la clase pasada, yo transmití o enseñé que la fe no la produce la palabra. Es cierto que el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero ahí está hablando de la fe que le produce al mundo que se pierde la predicación del Evangelio, las buenas nuevas que anuncian a Jesús como el don de la salvación. Eso nosotros lo demostramos. La iglesia, no, el creyente, cuando la persona nace de nuevo, le es impartida la justicia, le es impartida la vida. Y el Espíritu Santo viene a morar en ella o en él, pues está la fe de Dios como fruto del Espíritu, impartida por el nuevo nacimiento, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entre ellas está la fe. De modo que un creyente lo que los apóstoles dijeron al Señor, decíamos en la clase pasada, Señor, aumentanos la fe. Es algo que no se aplica al creyente. ¿Por qué? Porque ya la fe está en nosotros. La fe está ya fue depositada como carácter, como el carácter de Dios, como el fruto del Espíritu. Entonces, maestro, la pregunta es ahora, ¿qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? Si la fe no la produce la palabra, ¿qué papel juega la palabra entonces en relación a la fe? Bueno, eso es una buena pregunta porque tiene una muy buena respuesta. Presta atención. La palabra viene siendo el fundamento. Oigas esto, la palabra viene siendo el fundamento, la plataforma, el complemento de la fe. Esto indica que mientras más conozca las promesas, las bendiciones, legados y herencias que están registradas en la palabra, más terreno tengo donde caminar en fe, más terreno tengo donde depositar la fe. Por lo tanto, por lo que acabo de decir, puedo tener toda la fe del mundo que ya está, porque la medida de fe, a mí se me dio de la fe, dice que se me dio una medida, no por medida, sino una medida. La palabra medida es metropisteo, que significa toda la fe de Dios está en mí. Por lo tanto, puedo tener toda la fe del mundo, pero si no conozco la palabra, es decir, si no conozco cuál es mi herencia, mi legado, mis bendiciones, que están establecidas en la palabra, lo que registra las Escrituras en relación a lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, nunca puedo caminar una vida en fe. ¿Cómo puedo fundamentar la fe que está en mí en algo que yo no conozco? Entonces de nada me sirve el que yo conozca todo, el que tenga toda la fe del mundo y conozca las Escrituras. Como de nada me sirve el que yo sea un conocedor de las verdades del reino y no camine en fe. ¿Por qué?
Porque la fe es el complemento de la palabra es el complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. ¿Yo? Entonces, tengo la fe, sí, en mí está como naturaleza de Dios, ya se me dio, pero conozco las Escrituras, conozco la promesa, conozco mi legado. ¿Qué piensa Dios en relación a la enfermedad? ¿Qué piensa Dios en relación a mis finanzas? ¿Qué piensa Dios en relación a todo lo que tenga que ver con su propósito en mi vida? Entonces yo debo de descubrir en las Escrituras, debo ir a las Escrituras para descubrir cuál es el pensamiento de Dios en relación a mi herencia, a mi legado, a mi bendición, a mi posición, a mi posesión y a mi posición. Quién yo soy posicionalmente en Cristo Jesús y qué yo tengo posesionalmente en Cristo Jesús. Quién yo soy posicionalmente en Cristo Jesús y qué yo tengo posesionalmente en Cristo Jesús. Entonces, cuando tengo un conocimiento de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, tengo una identidad, tengo un conocimiento de las promesas, bendiciones y el legado, de lo que registran las Escrituras en relación a mi favor, de lo que ya Dios de lo que ya Dios me entregó a mí, ¿ya? En el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, que eso es mi herencia, porque en Dios soy heredero y en Cristo soy coheredero. Cuando yo conozco esa verdad, entonces cuando voy a depositar la fe que en mí está en esa verdad, entonces la palabra no produce la fe en el creyente, la palabra es un complemento de la fe, porque mientras más conozca las Escrituras, más tengo donde depositar la fe, porque la fe es el complemento de la palabra es el complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Entonces, por esta causa, alegamos que la fe no viene por la palabra. La fe se desarrolla y se manifiesta en la palabra. Y allí la importancia, vuelvo a repetir, de que no seamos lectores de la Biblia, sino estudiosos de las Escrituras. Que agarremos un párrafo bíblico y analicemos estudiosamente, exegéticamente, haciendo un análisis del pasaje que estamos leyendo, qué hay allí en relación a mi favor, de mis promesas, de mis bendiciones, de mi legado, para caminar una vida en fe, en eso, en lo que está escrito en las Santas Escrituras, y de allí, yo pueda, o Dios pueda, a través de mí establecer su reino acá en la tierra. Entonces el apóstol Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, óigase bien lo que dice Pablo, eso está escrito en la segunda carta a Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Vuelvo a repetir, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Esas son expresiones del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la fe viene a estar fundamentada en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Ahora, debemos dejar en claro, que la gente del Antiguo Testamento sí necesitaba una palabra para caminar en fe. Reyes, profetas, jueces y sacerdotes. Ellos sí necesitaban una palabra para caminar en fe. O sea que a ellos sí les producía la fe la palabra. No habían nacido de nuevo. Ellos debían escuchar una palabra en obediencia a ella y tenían que accionar a la palabra que habían escuchado. Dios se le manifiesta a Abraham, le da una palabra y Abraham tenía que caminar en pro a esa palabra, depositar la fe en una palabra que escuchó, ¿ya? Eso es otra cosa, porque ellos no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu de Dios, no tenían la justicia, no tenían la vida, por tanto el carácter de Dios, el fruto del Espíritu no estaba en ellos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la unidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ellos no estaban en ellos. Entonces ellos no tenían cómo desarrollar eso, porque eso no estaba en ellos. Pero el caso nuestro es diferente. Nosotros ya tenemos la fe, lo que necesitamos es la palabra para desarrollar esa fe y caminar en ella. Por ejemplo, otro caso, la fe no la produce la prueba. Mano, el que pide fe pide prueba, porque la fe la produce la prueba. La fe no la produce la prueba. Preste atención a lo que voy a decir ahora. Según el apóstol Santiago, la prueba no produce fe. Ella viene con el fin de derrumbar. La prueba viene con el fin de derrumbar la fe que has depositado o que nosotros hemos depositado en la palabra. Lo que sí produce la prueba es paciencia. Eso es lo que dice el texto. La prueba de vuestra fe produce paciencia, pero no produce fe.
Es al contrario, la prueba viene con la finalidad de derrumbar la fe que hemos depositado en la palabra de Dios. Entonces, cada vez que tú determines creerle a Dios, porque esto no es fácil. Satanás sabe y las tinieblas saben que el día que tú le creas a Dios en todo, le creas en santidad, te sometas a ella, vives una vida en santidad, porque sabes el poder que hay en vivir una vida en santidad. Tú sabes lo que Dios puede hacer contigo cuando vives una vida en santidad. Te sometes a la palabra, caminas en los principios del reino. Cuando tú decides creerle a Dios, ya, creerle en sanidad, creerle en finanzas, creerle en cuando sales a predicarle el evangelio, cuando tú decides creer lo que está escrito en la palabra, sin dudas, sin temores, sin ansiedades, sin manipular, intimidar y controlar, sin entrar, sin dudar ni cuestionar lo que Dios dice en su palabra, tú decides creerle, empiezas a comprometerte con el reino de la luz y empiezas a afectar las tinieblas, tú vas a tener ataques. Entonces, cuando vas a necesitar la fe, por eso digo, cada vez que tú determines creerle a Dios y creyéndoles, el poder de Dios se va a manifestar a través de ti, y a través de la manifestación de ese poder vas a empezar a afectar las tinieblas, vas a tener ataques. Vas a tener oposición. Está luchando contra un reino que se va a defender, que son las tinieblas. Vas a tener oposición de parte de las tinieblas. Dicho ataque viene con el fin de detenerte o tratar de detenerte en la fe que has depositado en la palabra, y que de ese modo no recibas la bendición o no se alcance el objetivo por el cual creíste. Por esta causa es necesario la paciencia, óigame, la paciencia para mantenernos en fe y alcanzar el objetivo de la fe. Porque lo que sí produce la prueba es paciencia, no fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia, que es lo que dice Santiago. O sea, a continuación haremos un estudio, voy a presentar un estudio, a definir etimológicamente el término paciencia del griego, para conocer los valores y las propiedades de la paciencia y las funciones que tiene como complemento de la fe. Por ejemplo, primero tenemos el término macrotomía. Macro, que está el término paciencia, macro, grande, tomía, temperamento. Macrotomía es la habilidad de ser elástico, donde no te sacan de tu lugar, eres paciente, como las liguitas o elástico, te estiran pero vuelves otra vez al lugar. Nadie te mueve de lugar, nadie te causa molestia, tú eres paciente, tú te mantienes hasta alcanzar un objetivo. Ese es el primer término, macrotomía. Pero el segundo término es upumones. Presta atención, upumones, que es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento, es firmeza, solidez, estabilidad, es la consistencia de la fe. Upumones es la consistencia de la fe. Vuelvo a repetir, upumones es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento, es firmeza, es solidez, estabilidad, es la consistencia de la fe. Upumones es el poder sobrenatural que Dios añade a la fe con el fin de que no desmayes en la confianza que has depositado en la palabra, y al permanecer firmes recibas lo prometido. Así lo describe las Escrituras. Así está escrito en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, cuando la prueba ataca la fe se agarra de la mano de la upumone. Y la upumone es consistencia, estabilidad, firmeza. Es lo que no te deja desmayar en la fe. Porque una cosa es que, por eso es que cuando yo voy a enseñar más adelante que la fe y la esperanza no son compatibles, porque tú no puedes esperar lo que ya tienes. La fe es un título de propiedad que te dice que lo que Dios te ha dicho, que lo que Dios te ha entregado y lo que has creído es tuyo en el momento que lo crees, punto. Entonces yo no voy a esperar lo que ya es mío por fe, pero sí me voy a mantenerme en paciencia hasta que se manifieste lo que yo he creído, que son dos cosas diferentes. Fíjense lo que es el texto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar certeza, para alcanzar plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia, la palabra upumones, heredaron las promesas. Esto está en Hebreos 6, 11, 12. El otro texto que está en Hebreos 10, 35, 39, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grandes galardones, porque es necesario la paciencia, upumones, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios en obediencia, en fe, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, subsistirá, se mantendrá firme por fe, pero en la paciencia. Y si retrocedieres porque no eres paciente, no agradarás mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino somos de los que tenemos fe, o de los que tienen fe en paciencia para preservación del alma. Entonces, cuando yo creo una palabra, yo decido creerle a Dios, yo voy a tener ataques en contra, voy a tener ataques de esa fe que deposité en una palabra que Dios me dio. Estoy afectando las tinieblas porque me comprometí con la luz, con el reino de la luz, estoy creyéndole a Dios, voy a tener ataques, voy a tener persecuciones, eso van a venir. Entonces la fe va a ser atacada, pero tienes que agarrarte de la paciencia, de los pulmones, para que no desmayes ante lo que Dios te ha dicho, y al no desmayar tú consigas, Dios logra alcanzar el objetivo que se ha propuesto con cada uno de nosotros como instrumento. Alguien dijo que lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso está en Juan 15, 7. Según Santiago, una vez que tú hayas depositado tu fe en la palabra y te mantengas en ella por la upumone, que es la paciencia, formarás un carácter, te perfeccionas y pasas a ser cabal, y obtienes el resultado. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la palabra upumone, mas tenga la paciencia, upumone, su obra completa. O sea, no desmayes en la paciencia, no desmayes, sino que la paciencia viene con el fin de sostener la fe. Mantente en fe, ¿ok? La paciencia mantiene la fe, no desmayes en la paciencia, sí. Si tú desmayas en la paciencia, se cae la fe. Se pierde el objetivo de todo por lo cual has creído. Independientemente cuánto tiempo te tengas que mantener en paciencia, sosteniendo la fe, mantente. Dios es fiel, Dios no falla. Dios no llega tarde cuando Él decide ya traer resultados a lo que tú has creído y te has mantenido en la paciencia. Va a ser una gran bendición. Eso va a formar tu carácter, te va a encallecer un carácter para seguir creyendo y para seguir sosteniéndote en paciencia, porque sabes que Dios no falla. Es lo que dice el texto. Pero maestro, ¿qué tiempo tengo? Tanto tiempo tengo creyendo y todavía no se ha manifestado. Manténgase bien, no espere, manténgase en fe, no espere, manténgase en fe. Allí, manténgase en fe. ¿Qué tiempo tuvo Job? No lo sabemos. Algunos historiadores dicen que 9 meses, otros que no. No me interesa cuánto tiempo tuvo Job. Lo que sí me interesa es que Job se mantuvo en la fe, porque le metió fe a la paciencia, y se mantuvo en fe y le creyó a Dios hasta que se manifestó el milagro. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿cuál? Mantener la fe, para que seáis perfectos y cabales en fe y en paciencia, sin que os falte cosa alguna, porque van a venir resultados. ¿Sí? La fe y la autoridad. Nos toca ahora hablar acerca de lo que es la fe y la autoridad. Vamos a ver. La fe opera bajo un principio que forma parte de un sistema. La fe opera bajo un principio que forma parte de un sistema. La autoridad forma parte del sistema de la fe. Es uno de los principios de la fe. Acuérdense que muchas veces le he enseñado concepto de sistema, un conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Es un sistema, un conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. La fe, la autoridad, forma parte de un principio en el sistema de la fe, pero la fe forma parte de un principio en el sistema de la autoridad.
O sea que son recíprocos. La fe es un principio de autoridad y la autoridad es un principio de fe. Pero en este caso vamos a tomar la autoridad como principio de la fe, porque estamos hablando de la fe. ¿Ok? Nadie puede ejercer autoridad si no es a través de la fe, pero nadie puede vivir en fe si no es por la autoridad. Vuelvo a repetir. Esto es un principio que todo el mundo, o sea, esto es algo tan tremendo que no se enseña en otras congregaciones, de gente que quiere vivir en fe quebrantando principios del reino y principios universales. Vuelvo a repetir, de gente que quieren vivir en fe quebrantando principios del reino y principios espirituales. Yo tengo que tener cuidado de no quebrantar principios, porque quebrantar un principio tiene que ver con autoridad. Y cuando yo quebranto los principios de autoridad, yo no puedo jamás caminar en fe. Y al no caminar en fe, yo no voy a ser honrado por Dios, porque no voy a tener ninguna respuesta, porque estoy quebrantando un principio de autoridad que tiene que ver con el sistema del reino. Entonces nadie puede ejercer autoridad si no es a través de la fe, pero nadie puede vivir en fe si no es por la autoridad. La fe y la autoridad son principios recíprocos, dependientes el uno del otro. Es decir, la fe es un principio de autoridad y la autoridad es un principio de fe. A continuación voy a dar un ejemplo, de lo antes dicho, que está registrado en la palabra, en las escrituras. Esta es nuestra base de enseñanza. El Evangelio de Mateo nos presenta un ejemplo claro. Lo hemos leído, pero ¿quién lo ha tomado en cuenta? Lo cito y lo leo y lo analizamos. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Está seguro de lo que Jesús está haciendo? Está seguro, como tenemos que estar seguros nosotros. Jesús no dijo: yo voy a ver qué hago por ti. No, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Un judío no debía entrar en la casa de un gentil, menos de un centurión romano. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjese la fe que este hombre tenía. Di la palabra y mi criado sanará. Y mi criado sanará. Pero aquí está el principio de autoridad. Aquí está la fe implícita. Solo di la palabra y mi criado sanará. Aquí está la fe implícita. Usted la puede ver en el texto. La podemos analizar en el pasaje. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí está la fe. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Aquí está la autoridad. Aquí está la fe. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad. Aquí está la autoridad. Como principio de fe. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús, que es un principio de fe, de más adelante vamos a hablar de eso, se maravilló y digo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateos 8, 5, 10. Preste atención a la explicación. En el pasaje Jesús resaltó e hizo referencia a la fe del centurión, no a la autoridad. Sin embargo, el centurión hizo referencia a la autoridad y no mencionó la fe, aunque está la fe implícita en el pasaje. Cuando el centurión dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará, ahí está la fe implícita en el pasaje, ¿ya? Pero el centurión no nombró la fe, solo nombró la autoridad. Jesús tomó en cuenta más la autoridad del hombre que la fe misma. O sea, Jesús no dejó de ver la fe que el hombre tenía, pero en un principio de autoridad. Fue lo que Jesús vio. Vio más la autoridad que la misma fe, porque la autoridad es un principio de fe. O sea, Jesús se dio cuenta que el hombre no solamente estaba caminando en fe, sino estaba caminando en fe en un principio de autoridad. Repito, en el pasaje Jesús resaltó e hizo referencia a la fe del centurión, no a la autoridad. Sin embargo, el centurión hizo referencia a la autoridad y no mencionó la fe. ¿Por qué? La razón está en que a Jesús no le maravilló tanto la fe del centurión como algo individual, sino la fe que este hombre tenía basado en un principio de autoridad que conocía muy bien. Y el centurión, por lo consiguiente, sabía que Jesús no podía dar una palabra de fe si no estuviese sometido a las autoridades.
Vuelvo a repetir, la razón está en que Jesús no le maravilló tanto la fe del centurión como algo individual, sino la fe que este hombre tenía basado en un principio de autoridad que conocía muy bien. Y el centurión, por lo consiguiente, sabía que Jesús no podía dar una palabra de fe si no estuviese sometido a la autoridad. Si analizamos la carta de Santiago y la primera carta que Pedro recibió, ahora, retrocedo, porque aquí hay algo que enseñar en el pasaje. El texto dice así, permítame leerlo de nuevo. Entonces Jesús entrando en Capernaum vino a ver un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre. Observe el término también. El centurión no dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque soy hombre bajo autoridad. El centurión dijo, porque también soy hombre bajo autoridad. Este término también del griego, este término también indica que el centurión en su conversación está incluyendo a alguien que está caminando en el mismo terreno que él camina, que tiene un denominador común. Y a ese alguien que el centurión está incluyendo es a Jesús, porque está hablando con Jesús. Lo que el centurión le quiso decir a Jesús fue, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque así como yo soy un hombre que ejerzo autoridad, estoy sometido a la autoridad. Para poder ejercer la autoridad, yo puedo caminar una vida en fe y puedo dar una palabra y lo que yo diga se cumple. ¿Por qué? Porque lo que yo digo en autoridad se cumple porque yo soy un hombre sometido a las autoridades. Igual sé Jesús que así como tú estás sometido a la autoridad del Padre, del Eterno, tú puedes dar una palabra y eso se va a hacer una verdad. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con un principio de autoridad. También estás sometido a la autoridad del Padre. Entonces el término también, aquí el centurión está incluyendo a alguien en la conversación que está similar a él. Así como yo estoy sometido a la autoridad y digo una palabra, ven y viene, así también tú puedes decir la palabra y será hecho porque estás sometido a la autoridad del Padre, lo que quiso decir el centurión. Eso hay que tenerlo claro allí. ¿Ok? Entonces, fíjese esto. Si analizamos la carta de Santiago y la primera carta que Pedro escribió, nos daremos cuenta que la fe y la autoridad trabajan recíprocamente en la resistencia que hacemos a Satanás para que huya de nosotros. Analicemos el pasaje. El texto dice así. La Carta Universal de Santiago dice, someteos pues a Dios, oigas el término someter que tiene que ver con autoridad, pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros, según Santiago, lo que está escrito en Santiago 4:7. Ahora, el verbo someter que aparece en el pasaje tiene que ver con principios de autoridad. Esto usted tiene que tenerlo en claro. Mantenga ese pasaje allí. Vamos a ver lo que dice Pedro ahora. Vamos a ver qué dice Pedro en la primera carta que escribe. Pedro dice, cito, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Observe esto. Mire, voy a unir los dos pasajes. Santiago dice que para resistir al diablo debemos estar sometidos a Dios, que tiene que ver con la autoridad. Y Pedro dice que la resistencia la hacemos en fe. Analizando la reciprocidad que se da entre la fe y la autoridad, ambos escritores están en la razón. Si unimos los dos textos, notaremos que la única forma en que podamos resistir al diablo para que él huya de nosotros es que lo resistamos firmes en la fe, sometidos a la poderosa mano de Dios que tiene que ver con un principio de autoridad. Observe esto entonces, indica que para vivir en fe debemos conocer el sistema de la autoridad y someternos al mismo, y así nosotros tendremos resultados. Por eso es que la teología es compleja y es completa en el sentido
de que se enlaza una cosa con la otra. Cuando yo hablo de una cátedra de cristología, imposible que yo hable de Cristo sin hablar del Espíritu. Cuando hablo una cátedra de neumatología, es imposible que yo hable del Espíritu sin hablar de Cristo. ¿Ya? Cuando hablo de neumatología y de cristología, es imposible que hable de las dos materias si no hablo de escatología, porque esto se enlaza. Igual pasa, ¿cómo puedo yo estudiar fe si no estudio autoridad? ¿Y cómo puedo estudiar autoridad si no estudio fe? Igual, ¿cómo puedo vivir en fe sin autoridad? ¿Y cómo puedo ejercer autoridad si no está a través de la fe? Entonces, eso está allí, eso usted no lo puede dejar pasar por alto. Creyentes que quieren vivir una vida en fe, en lo que Dios ha dicho, pero no se someten a los principios del reino, de las demandas de Dios que están en las Escrituras. Y quebrantan principios del reino y principios universales. Por eso es que el mensaje de oferta que están ahorita mismo predicando en nuestras congregaciones, donde te dicen las cosas bonitas, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a poner por alto, que Dios te quiere llevar a las naciones, que Dios quiere bendecirte grandemente, que Dios quiere prosperarte financieramente, todo eso y para esto de contar, pero no le dicen el pero a la gente. O sea, pero esto se da si cumples con esto. Esto no se lo dicen, porque esto confronta, porque esto duele, porque esto hiere, porque esto rasga el alma muchas veces, y mejor me quedo callado y no te digo nada, ¿ok? Bueno, nuestra próxima clase vamos a seguir con el estudio de la fe, ¿ok? Se despide el método de diseño por ahora. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.